Capítulo 3. Louis Pasteur. Los microbios son una amenaza. Parte 1. 32 años después de la muerte del gran Spallanzani, en 1831, la casa de microbios se encontraba estacionada. Los animales microscópicos se hallaban sumidos en el desprecio y el olvido, mientras que otras ciencias lograban rápidos progresos. Antiestéticas y jadeantes locomotoras sembraban el pánico entre los caballos de Europa y de América. Poco después, sería inventado el telégrafo. Se diseñaban nuevos microscopios, pero a nadie se le ocurría usarlos, ni se preocupaba por demostrar que ciertos animalillos poseían la capacidad de cumplir una labor de utilidad, tal como jamás la realizaría una máquina de vapor. Ni siquiera se insinuaba la terrible posibilidad de que esos despreciables microbios fueran capaces de matar misteriosa y sigilosamente a millones de seres humanos. Nadie sospechaba que eran unos asesinos más efectivos que la guillotina y los cañones de Waterloo. Cierto día de octubre de 1831, un niño de 9 años se apartaba, horrorizado, del gentío aglomerado a la puerta de la herrería de un pequeño pueblo situado entre las montañas del este de Francia. En medio de las exclamaciones de pavor de la muchedumbre, el niño percibía el chirrido que brotaba de la carne humana al ser quemada por el hierro calentado al rojo blanco, y los gemidos de la víctima. Era el labrador Nicole, a quien un lobo rabioso, con fauces escurriendo venenosa espuma, acababa de desgarrar una pierna en una de las calles del pueblo. El niño que corría era Louis Pasteur, hijo de un curtidor de Arbois y bisnieto de un siervo del conde de Udrecer. En el transcurso de varias semanas, 8 víctimas más del lobo rabioso murieron con las gargantas resecas por los sofocantes tormentos de la hidrofobia. Sus alaridos resonaban en los oídos de esta criatura tímida, al que algunos consideraban un simplón, y el hierro candente que chamuscara las carnes del labrador dejó honda huella en su memoria. ¿Qué es lo que vuelve rabiosos a los lobos y a los perros, padre? ¿Por qué mueren las personas cuando son mordidas por perros rabiosos?, preguntaba Luis. Su padre, el curtidor, era un viejo sargento de los ejércitos de Napoleón. Había visto caer a 10.000 hombres víctimas de las balas, pero no tenía la menor idea de cómo las enfermedades matan a la gente. Tal vez un demonio entra en el lobo, y si la voluntad de Dios lo quiere, muere sin remedio. Fuera quizá la contestación del piadoso curtidor. Respuesta tan buena como cualquier otra que el hombre más sabio o el médico más renombrado le hubieran podido dar. En 1831, nadie conocía la causa de la muerte de las personas mordidas por perros rabiosos, pues el origen de todas las enfermedades era un misterio. No pretendo hacerles creer que este terrible suceso hiciera que Louis Pasteur, de 9 años, se decidiese a buscar, más tarde, el origen y modo de curar la hidrofobia. Sonaría muy romántico, pero no sería verdad. Lo que sí es cierto es que el recuerdo lo acosó y asustó durante mucho tiempo, que anduvo cavilando largamente sobre este suceso y que recordó, con más intensidad que cualquier otro niño, el olor de la carne achicharrada y el horror de los alaridos escuchados. Es decir, que tenía pasta de artista. Y este temperamento, unido a su ciencia, fue decisivo en su trabajo de sacar los microbios del olvido en que cayeron luego de la muerte del brillante Spallanzani. Por cierto que los primeros años de su vida en nada dejaron adivinar su futuro de investigador. En aquella época, Pasteur era un muchacho atareado y meticuloso, que en absoluto llamaba la atención. Su tiempo libre lo ocupaba en pintar paisajes del río que corría próximo a la curtiduría. Sus modelos eran sus hermanas, que terminaban aquellas sesiones con el cuello tieso y las espaldas adoloridas. Pintó retratos de su madre, toscos y poco halagadores, que si bien no la favorecían, eran fieles al original. Entretanto, parecía casi seguro que los animales microscópicos quedarían reducidos a curiosidades de museo, junto con el dodo y otros animales olvidados. El sueco Linneo, el clasificador más entusiasta, cuya única preocupación era catalogar todos los seres vivientes, se indignó ante la mera sugestión de estudiar los microbios. Son demasiado pequeños, demasiado confusos,
Nadie sabrá nunca nada con exactitud acerca de ellos. Los pondremos sencillamente en la clasificación de caos, dijo. Solo Ehrenberg, el famoso alemán de cara rubicunda, defendió a los microbios. Y cuando no se encontraba en medio de una travesía o andaba ocupado recibiendo medallas, sostenía largas y fútiles controversias sobre si tenían o no estómago, sobre si eran o no animales completos, pero diminutos, o solo fragmentos de otros más grandes, o si por ventura se traba de que fueran, tal vez, vegetales. Pasteur, mientras tanto, seguía dedicado a sus libros. Durante su estancia en el modesto colegio de Arbois, empezaron a dibujarse los rasgos buenos y malos de su carácter, que hicieron más tarde de él una mezcla de contradicciones de lo más extraño que jamás ha existido. Era el alumno más joven del colegio, pero quería ser monitor. Tenía una ambición decidida por enseñar a los demás chicos, y en especial a tener autoridad sobre ellos. Llegó a ser monitor, y antes de cumplir los 20 años fue una especie de profesor ayudante en el colegio de Besançon, donde trabajó con todo ahínco e insistió en que todo el mundo trabajase con la misma intensidad que él. Pasteur fue enviado por su padre a la Escuela Normal de París, en donde se proponía hacer grandes cosas, pero la nostalgia por su país natal le obligó a abandonar los estudios y regresó a Arbois, renunciando por el momento a sus preciadas ambiciones. Al año siguiente retornó a París, a la misma escuela normal, y esta vez permaneció en ella. Fue entonces cuando tuvo la intuición de que él llegaría a ser un gran químico. Las calles neblinosas y grises del barrio latino se fundieron en un mundo frívolo y confuso, cuya única salvación estaba en la química. Había abandonado la pintura, pero seguía siendo un artista. De aquí a poco, empezó a realizar investigaciones por cuenta propia, con frascos conteniendo líquidos malolientes y tubos de ensayo llenos de sustancias de vistosos colores. Su buen amigo Chapuis, un simple estudiante de filosofía, tenía que soportar durante horas enteras las conferencias que Pasteur le daba acerca de los cristales del ácido tartárico. Hubiera querido que todos los estudiantes fuesen químicos. Del mismo modo, 40 años más tarde, quiso transformar todos los médicos en bacteriólogos. En la misma época que Pasteur inclinaba su nariz roma y su frente despejada sobre confusos montones de cristales, dos investigadores aislados, uno en Francia y otro en Alemania, empezaban a tomar en serio los microbios, comenzaban a ocuparse de ellos, como seres de cierta importancia, tan útiles como los caballos o los elefantes. Un francés, Cagnard de Latour, andaba manipulando en 1837 con las cubas de fermentación de las fábricas de cerveza. Recogió unas cuantas gotas espumosas de una de esas cubas y al observarlas al microscopio notó que de las paredes de los diminutos glóbulos de levadura allí presentes brotaban yemas como las que salen de las semillas al germinar. Investigaciones ulteriores le dejaron convencido de que ningún cocimiento de cebada y lúpulo se convertía en cerveza de no estar presentes las levaduras vivas y en pleno desarrollo. Capítulo 3. Louis Pasteur. Los microbios son una amenaza. Parte 2. Cuando tenía 26 años, después de mucho examinar montones de diminutos cristales, descubrió que había 4 clases de ácido tartárico en lugar de 2, que en la naturaleza hay una gran variedad de compuestos extraños exactamente iguales, excepto en que unos son como las imágenes de un espejo de los otros. Un mes después, convertido Pasteur en colega de sabios 3 veces más viejos que él, recibía felicitaciones de los químicos consagrados. Fue nombrado profesor de Estrasburgo y en los momentos que sus investigaciones le dejaban libre, decidió casarse con la hija de decano de la facultad. Sin saber si era correspondido, le escribió una carta, seguro de despertar su amor. Ella aceptó y llegó a ser una de las esposas más célebres y más sufridas, y, en cierto modo, también una de las más felices. Convertido Pasteur en cabeza de familia, se entregó a su labor con renovado esfuerzo. Olvidando los deberes y las galanterías propias de un recién casado, hacía día de la noche.
Siguió trabajando con los cristales, se metió en callejones sin salida, hizo experimentos disparatados e increíbles del tipo que solo se le ocurren a un chiflado, pero que si tienen éxito, hacen de un chiflado un genio. Trató de alterar la química de los seres vivos, colocándolos entre potentes imanes. Ideó curiosos aparatos de relojería para someter a las plantas a un movimiento pendular, esperando poder cambiar por este procedimiento las misteriosas moléculas que las constituyen por otras que fuesen, como las imágenes, en un espejo de las primeras. Trató de imitar a Dios. Quiso alterar las especies. Una vez establecido en Lila, los grandes industriales le dijeron que la ciencia pura estaba muy bien, pero que lo que ellos necesitaban, lo que la emprendedora ciudad de Lila precisaba, ante todo, era una íntima cooperación entre la ciencia y la industria. Lo que queremos saber es si la ciencia recompensa la ayuda que recibe. Consiga usted elevar el rendimiento en azúcar de las remolachas. Denos una mayor producción de alcohol, y entonces verá cómo le ayudamos a usted y a su laboratorio. Pasteur les escuchó cortésmente y procedió a demostrarles de qué manera estaba hecho. Ya verían que él era algo más que un hombre de ciencia. Imaginemos a una comisión de hombres de negocios preguntando a Isaac Newton en qué medida iban a favorecer las leyes del movimiento de los altos hornos. Aquel tímido pensador habría levantado los brazos al cielo y se habría dedicado a estudiar la significación de las profecías del libro de Daniel. Faraday habría vuelto a su primitiva ocupación de aprendiz de encuadernador. Pero Pasteur no se amilanó. Como hijo del siglo XIX, comprendía que la ciencia tenía que ganarse la vida, y empezó por hacerse popular dando a los habitantes de Lila conferencias emocionantes sobre temas científicos. Monsieur Bigot, destilador de alcohol, encontrándose en un conflicto, fue un día a visitar a Pasteur en su laboratorio. «Tenemos dificultades con la fermentación, profesor», se lamentó. «Estamos perdiendo miles de francos a diario. ¿Podría usted venir a la fábrica y sacarnos de este atolladero?», preguntó el buen Bigot, cuyo hijo estudiaba en la Facultad de Ciencias, y por esta razón Pasteur se apresuró a complacerle. Agarró un frasco que contenía substancia procedente de una cuba enferma. Lo olió, lo examinó con un lente de aumento, lo probó, introdujo en él tiras de papel azul que se volvieron rojas y, por último, puso una gota en el microscopio y observó: «Pero si aquí no hay fermentos, no hay más que una masa confusa. ¿Qué quiere decir esto?». Volvió a coger el frasco y a contemplarlo con ojos que no descubrieron nada nuevo, hasta que, por último, el aspecto extraño y diferente del líquido se abrió camino entre sus confusos pensamientos. «Hay aquí unas motitas grises pegadas a las paredes del frasco y otras cuantas flotando en la superficie del líquido. No existen en el otro líquido donde hay fermentos y alcohol. ¿Qué podría ser?», meditó. Con dificultad consiguió separar una de aquellas motitas y, colocándola en una gota de agua pura, la examinó al microscopio. Había sonado la hora de Pasteur. No encontró glóbulos de fermento, sino algo totalmente diferente. Grandes masas móviles y enredadas de seres como bastoncitos, sueltos unos, a la deriva otros, como cadenas de botecillos, agitados todos por una vibración incesante y extraña. Apenas se atrevió a hacer conjeturas acerca de su tamaño, pues eran mucho más pequeños que los fermentos. Solo medían una milésima de milímetro. Estos bastoncitos del líquido de las cubas enfermas están vivos. Son ellos los que producen el ácido de la leche agria. Tal vez entablan lucha con los fermentos y los venzan. Son los fermentos del ácido láctico, del mismo modo que la levadura es el fermento del alcohol. Ensayó poner algunas de las motas grises procedentes de las cubas enfermas en agua azucarada, pero se negaron a reproducirse en este medio. Los bastoncitos precisaban una alimentación más rica, pensó, y después de muchos fracasos, ideó un extraño medio de cultivo. Tomó levadura seca, la hirvió en agua pura y la filtró para obtener un líquido perfectamente transparente, al que añadió una cierta cantidad de azúcar y un poco de carbonato de cal para impedir que el líquido tomase carácter ácido.
Con la punta de una aguja muy fina, pescó después una motita gris en el líquido de una fermentación defectuosa y con todo cuidado la sembró en el nuevo caldo. Colocó el frasco en una estufa de cultivo y se dispuso a esperar. El día siguiente transcurrió sin variación, y hacia la noche, cuando ya las piernas le flaqueaban, murmuró: «No va a haber ningún caldo transparente que me permita ver cómo crecen esos malditos bastoncitos, pero por si acaso, voy a mirar de nuevo». Alzó el frasco hacia la solitaria luz de gas que dibujaba grotescas sombras de aparatos en las paredes del laboratorio, y murmuró: «Aquí hay algo en vías de transformación. Hay muchas motitas grises nuevas como las que sembré ayer, y de algunas de ellas suben rosarios de burbujitas. Todas ellas están soltando burbujas». En los días sucesivos, repitió el mismo experimento una y otra vez. Poner una gota del líquido que contenía bastoncitos en abundancia en un matraz con caldo de levadura, recién hecho y transparente, exento de ellos, y siempre aparecieron billones de bastoncitos, y siempre fabricaron nuevas cantidades de ácido láctico. Entonces Pasteur, con su carácter impaciente, no pudo contenerse más, y dio cuenta al mundo entero de su descubrimiento. Dijo a Mr. Vigo que aquellos bastoncitos eran la causa de las malas fermentaciones. Hizo público en su clase el descubrimiento, que unos animalillos tan sumamente pequeños eran capaces de transformar el azúcar en ácido láctico, cosa que ningún hombre había logrado hasta entonces. Escribió las novedades a Dumas, su antiguo profesor, y a todos sus amigos. Leyó trabajos sobre el mismo tema en la Sociedad Científica de Lila y remitió un acabado informe a la Academia de Ciencias de París. Capítulo 3. Louis Pasteur. Los microbios son una amenaza. Parte 3. Y un día dijo Pasteur a su mujer: «Nos vamos a París. Acaban de nombrarme administrador y director de estudios de la Escuela Normal. Es el momento decisivo para mi carrera». El experimento que había realizado con los bastoncitos productores del ácido láctico le había convencido, aunque nadie sepa por qué, de que otras especies diferentes de seres microscópicos eran capaces de ejecutar un millar de cosas gigantescas, útiles y hasta peligrosas. Los fermentos que me ha revelado el microscopio en las cubas de fermentación sanas son los que transforman el azúcar en alcohol. Es indudable que son los fermentos los que fabrican la cerveza a partir de la cebada, y es seguro que son los fermentos los que transforman las uvas en vino. Aún no he podido demostrarlo, pero estoy seguro de ello. Pero el mundo de la ciencia le era hostil. Liebig, el gran alemán, el príncipe de los químicos, el gran sacerdote de la química, era contrario a las ideas de Pasteur. Lo que tengo que hacer es cultivar fermentos en un medio que carezca de albúmina. Y si en estas condiciones los fermentos transforman el azúcar en alcohol, entonces ya puede Liebig despedirse de sus teorías. Había puesto por casualidad una sal amónica en un caldo de albúmina en el que cultivaba fermentos para hacer experimentos. ¿Qué pasa aquí? La sal amónica continúa desapareciendo a medida que crecen y se multiplican los fermentos. ¿Qué quiere decir esto? Pensaba lleno de dudas. Ya. La sal amónica es consumida por los fermentos. Luego pueden vivir sin albúmina. Aquí están los fermentos jóvenes, hermosos, en pleno proceso de desarrollo, cientos de miles. Aquí veo algunos de los viejos, de los que sembré yo mismo ayer, exclamó. Sintió necesidad de echar a correr para contárselo a alguien. Liebig se ha equivocado. La albúmina no es necesaria. Son los fermentos, al multiplicarse, los que descomponen el azúcar. Decía, al ver deslizarse por el cuello de la retorta las estrías que iban dejando las gotas de alcohol. Empleó las semanas siguientes en repetir el mismo experimento una y otra vez, para estar seguro de que los fermentos seguían viviendo, para tener la absoluta certeza de que seguían fabricando alcohol. Los fue pasando de uno a otro por una serie interminable de matraces conteniendo el mismo medio de cultivo: sal amónica, azúcar y agua, y siempre los fermentos se multiplicaban vigorosamente, coronando los matraces con una abundante espuma de ácido carbónico. Siempre fabrican alcohol. La comprobación de su descubrimiento fue una labor pesada, monótona,
No presentaba incentivo, la vigilia expectante que origina un resultado que se aguarda apasionadamente o que se teme terriblemente no obtener. A partir de esa hora, escribe, no aparté la vista del microscopio. Dieron las 9:30 antes de que tuviera la satisfacción de contemplar la reproducción de los fermentos. Realizó ensayos fantásticos que duraron de junio a septiembre para saber cuánto tiempo conservan los fermentos, la facultad de seguir fabricando alcohol, y al final exclamó, suministrando azúcar suficiente a los fermentos, no dejan de trabajar en 3 meses o aún más. Leyó trabajos acerca de este tema, dio conferencias y lanzó insolentemente sus afirmaciones a la cabeza del gran Liebig, desencadenando poco después una tormenta en París, en la pequeña república científica de la margen izquierda del Sena. Los antiguos profesores de Pasteur se sintieron orgullosos de él. La Academia de Ciencias, que antes no había querido abrirle sus puertas, le concedió ahora el Premio de Filosofía, y el genial Claude Bernard, considerado por los franceses como la filosofía en persona, hizo su elogio con frases sublimes. A la noche siguiente, Dumas, el antiguo maestro, cuyas lecciones habían hecho llorar al Pasteur recién llegado a París, habló de este en términos tan encomiásticos que hubieran ruborizado a otro cualquiera. Una mañana, en uno de los matraces cuyo contenido se había estropeado, notó la presencia de otra especie de diminutos animalillos que nadaban alrededor de unos pocos bastoncitos que se movían desalentados, de esos bastoncitos que debían de estar presentes a millones. Todo aquello era ciertamente muy interesante, muy graciosas aquellas volteretas de los nuevos animalillos. Pero no tenían por qué estar allí. Intentó expulsarlos de 100 maneras diferentes, procedimientos que hoy nos parecerían sumamente burdos. Pero en cuanto creía haber librado sus matraces de los tales animalillos, volvían a aparecer como por ensalmo. Un día, cayó de pronto en cuenta de que cada vez que aparecían en los matraces los enjambres de la nueva especie de animales de mayor tamaño, los matraces despedían el mismo olor fuerte y desagradable a manteca rancia. Y así demostró, en cierta forma, que estos bichos de nueva especie eran otra clase de fermentos que transformaban el azúcar en ácido butírico. Pero no llegó a demostrarlo, porque no podía tener la seguridad absoluta de que solo hubiera en los matraces una sola y única especie de animalillos. Mientras dudaba, se las compuso de nuevo para sacar partido de sus dificultades. Estando un día observando los fermentos butíricos en el campo del microscopio, notó algo nuevo. Vio que en el centro de la gota se movían animadamente en todas direcciones, pero que al correr suavemente la preparación, sin intención tal vez, hasta que el borde de la gota quedase bajo el objetivo, no se movían, estaban quietos y tiesos como leños. «Los mata el aire», exclamó, en la seguridad de haber hecho un gran descubrimiento. Poco después daba cuenta a la Academia, poseído de orgullo, que no solo había descubierto un fermento nuevo, un diminuto animal que tenía la propiedad de transformar el azúcar en ácido butírico, sino que además había comprobado que estos animales podían vivir, jugar, moverse y realizar su función sin necesidad de aire. El mismo aire los mataba. Tenemos aquí el primer ejemplo de animales microscópicos que pueden vivir sin aire. Desgraciadamente, era este el tercer ejemplo y no el primero. El viejo Leeuwenhoek había visto la misma cosa 200 años antes, y 100 años más tarde, Spallanzani se había quedado asombrado al descubrir la existencia de seres microscópicos que pueden vivir sin respirar. Es muy probable que Pasteur desconociese estos descubrimientos de sus predecesores. Capítulo 3. Louis Pasteur. Los microbios son una amenaza. Parte 4. Pasteur realizó curiosos experimentos que tardaron 3 años en llegar a término. Llenó parcialmente varios matraces, unos con leche, otros con orina. Los calentó en agua hirviendo. Fundió al soplete los cuellos para dejarlos bien cerrados, y en esta forma los conservó años enteros. Llegando el día fijado, los abrió para demostrar que la leche y la orina estaban en perfecto estado de conservación y que el aire contenido en los matraces conservaba casi todo su oxígeno.
No habiendo microbios, no se echaba a perder la leche. De otra parte, dejó que otros gérmenes se multiplicaran en silenciosos enjambres, en matraces con orina y leche, que no habían sido hervidos, y cuando buscó en ellos el oxígeno, encontró que todo él había sido consumido. Lo habían gastado los microbios en quemarse y destruir las sustancias que les habían servido de alimento. Entonces, Pasteur, como un gran pájaro agorero, extendió las alas de la fantasía y se lanzó a terribles elucubraciones. Trazó la imagen de un mundo fantástico sin microbios, un mundo cuya atmósfera contuviera oxígeno en abundancia, oxígeno que no serviría para destruir las plantas y los animales muertos por falta de microbios que llevasen a cabo la oxidación. Los que le escuchaban vislumbraron, como en una pesadilla, enormes montones de cadáveres, obstruyendo las calles desiertas y sin vida. Sin microbios sería imposible la vida. Pasteur, lo mismo que Spallanzani, no podía admitir que los microbios procediesen de la materia inerte de la leche o de la manteca. Era seguro que los microbios debían tener progenitores. Pasteur era, como vamos viendo, un buen católico. Siempre fue un buen católico. En estas circunstancias, llegó un buen día Ballard al laboratorio de Pasteur. Ballard no era hombre ambicioso. No sentía deseos de realizar todos los descubrimientos posibles en el mundo. Haber descubierto el bromo era bastante para la vida de un hombre. Pero le gustaba husmear lo que sucedía en los laboratorios de los demás. Comprenderá usted que, al penetrar el aire a medida que va enfriándose el matraz, el polvo y los gérmenes que éste arrastra por el cuello angosto, pero quedan retenidos por la humedad de sus paredes, dijo Ballard. Perfectamente. Pero, ¿cómo podemos comprobar esto?, preguntó Pasteur, intrigado. Coja usted uno de esos mismos matraces que ha tenido en la estufa tantos días, un matraz, donde no hayan aparecido seres vivientes, y agítelo, para que el caldo moje la parte del tubo, estirada en forma de cuello de cisne. Vuélvalo a meter en la estufa y mañana, por la mañana, se encontrará usted enturbiado el caldo por grandes colonias de animalillos, hijos de los que quedaron adheridos al cuello del matraz. Pasteur siguió estas instrucciones, y todo salió según había predicho Ballard. Poco después, en una brillante reunión, refirió Pasteur en términos elocuentes el experimento que había llevado a cabo con los matraces de cuello de cisne. Jamás podrá rehacerse la doctrina de la generación espontánea del golpe mortal que le he asestado con este sencillo experimento, declamaba. Pasteur ideó más tarde un experimento que, a juzgar por la cuidadosa investigación hecha en los documentos de aquel tiempo, fue suyo exclusivamente. Un gran experimento semipúblico que implicaba tener que atravesar Francia en tren, un ensayo que le obligó a deslizarse por los glaciares. Mientras servía el caldo, estiraron los cuellos de los matraces a la llama azul del soplete de gas, hasta que quedaron cerrados. Cada uno de aquellos matraces, que formaban un regimiento, contenía caldo y el vacío. Pertrechado de docenas de estos matraces, que eran objeto de constante preocupación, dio comienzo Pasteur a sus expediciones. Bajó a las húmedas cuevas del Observatorio de París, aquel famoso observatorio donde trabajaba el gran Le Verrier, que había llevado a cabo la soberbia hazaña de profetizar la existencia del planeta Neptuno. La atmósfera es tan tranquila, tan apacible en este lugar, dijo Pasteur a sus ayudantes, que apenas si habrá polvo y ningún microbio. Y a continuación, manteniendo los matraces a cierta distancia del cuerpo, y empleando pinzas previamente calentadas al rollo, fueron rompiendo los cuelos a 10 matraces, y a medida que iban realizando esta operación se escuchaba el silbido del aire que en ellos penetraba. Seguidamente volvieron a cerrar los matraces a la llama vacilante de una lamparilla de alcohol. La misma faena tuvo lugar en el patio del observatorio con otros 10 matraces, y después se apresuraron a regresar al laboratorio para gatear bajo la escalera y colocarlos en la estufa de cultivo. De los 10 matraces que abrimos en las cuevas del observatorio, hay 9 perfectamente transparentes, sin un solo microbio. Todos los que abrimos en el patio están turbios, llenos de colonias de seres vivos.
Es el aire el vehículo que los lleva hasta el caldo de cultivo. Entran con el polvo del aire. Recogió los matraces restantes y tomó el tren. Era la época de las vacaciones de verano, cuando descansaban los demás profesores. Fue a su casa natal, en las montañas del Jura, y trepó al Mont de Popet, en donde abrió 20 matraces. Después a Suiza, y arrostrando peligros, dejó penetrar, silbando, el aire en otros 20 matraces, en las faldas del Mont Blanc, y encontró, como esperaba, que cuando más se elevaba, menor era el número de matraces enturbiados por las colonias de microbios. «La cosa está resultando como debe ser», exclamó. «Cuanto mayor es la altura y más puro el aire, hay menos polvo y menor número, por tanto, de microbios adheridos a las partículas de este». Regresó a París entusiasmado y comunicó a la academia, aportando pruebas que asombraría a cualquiera, que estaba totalmente convencido de que el aire por sí solo no podía hacer nacer seres vivos en el caldo de cultivo. «Aquí hay gérmenes, al lado mismo no hay ninguno, un poco más allá hay otros diferentes, y donde el aire está en perfecta calma no hay ninguno», exclamaba. A continuación empezó a montar la escena para una posible y magnífica proeza. «Me gustaría haber podido subir en globo, para haber abierto las matraces a mayor altura aún». Capítulo 3. Louis Pasteur. Los microbios son una amenaza. Parte 5. Volvió a emprender la tarea de demostrar a Francia entera cómo la ciencia podía ahorrar dinero a la industria. Embaló unos cuantos aparatos de vidrio y, acompañado de un ayudante, Duclos, joven vehemente, marchó precipitadamente a su casa natal, a Arbois, para salvar la industria vinícola, que estaba en peligro. Instaló su laboratorio en lo que en otro tiempo fuera café, y en lugar de mecheros de gas tuvo que contentarse con un hornillo de carbón vegetal, que el entusiasta Duclos mantenía bien al rojo mediante un fuelle, interrumpiendo de vez en cuando esta operación para traer agua de la fuente del pueblo. Los toscos aparatos eran obra del carpintero y del hojalatero del pueblo. Pasteur visitó a los que fueron camaradas de otros tiempos, para rogarles le dieran botellas de vino, vino amargo, vino viscoso, vino grasiento. Sabía, por las investigaciones que había efectuado en otra época, que eran los fermentos los que transformaban el mosto en vino, y tenía la convicción de que el culpable de que los vinos se echasen a perder era otro ser microscópico. Y así era. En cuanto examinó al microscopio las muestras de vinos grasientos, encontró un hormiguero de curiosos microbios, muy pequeños, ensartados unos con otros, como las cuentas de un rosario. Que las de vino amargo estaban infectadas por otra especie microbiana, y aún había otra diferente en los vinos agriados. Pasteur y Duclos se pusieron a trabajar en un laboratorio improvisado. Atacaron a fondo el problema de impedir la presencia de los microbios perjudiciales en los vinos sanos, y descubrieron por último que, si, una vez terminada la fermentación, se calienta suavemente el vino, por bajo del punto de ebullición, morían todos los microbios que no desempeñaban papel alguno en el vino y se conservaba éste sano. Todo el mundo conoce ahora este pequeño truco con el nombre de pasteurización. Después de esto y por corto tiempo, trabajó tranquilamente en su laboratorio de París, no teniendo nada urgente que salvar por el momento, hasta que un cierto día de 1861 el destino llegó a su puerta y llamó. El destino disfrazado de Dumas, su viejo profesor, le visitaba para rogarle se convirtiera de hombre de ciencia en médico de gusanos de seda. Capítulo 3. Louis Pasteur. Los microbios son una amenaza. Parte 6. A Pasteur no le agrada nada la perspectiva de ir al mediodía para tratar de descubrir el padecimiento de los gusanos de seda, pues sabía se exponía a un fracaso horrible, cosa que detestaba con toda su alma. Pero una de sus cualidades más encantadora era que, en medio de toda su arrogancia y de toda la seguridad en sí mismo, había conservado el cariño infantil y una gran adoración hacia su viejo maestro. Así es que dijo a Dumas: «Estoy a su disposición. Haga usted de mí lo que quiera». Y allá fue.
Conociendo acerca de los gusanos de seda y de sus enfermedades menos que un niño pañales, llegó a Aliais y se enteró de que los gusanos de seda fabrican un capullo en torno suyo y se convertían en crisálida en su interior. Se enteró de que la crisálida se transforma en mariposa que sale del capullo y pone huevos que, incubados, dan origen a nuevos contingentes de gusanos de seda a la primavera siguiente. Los criadores de gusanos de seda, disgustados ante la crasa ignorancia de Pasteur, le dijeron que la enfermedad que los mataba se llamaba pebrina, a causa de las manchitas negras parecidas a la pimienta de que se cubrían los gusanos enfermos. Pasteur se encontró un millar o cosa así de teorías de la enfermedad, pero que los únicos hechos conocidos en relación con la misma eran las manchitas negras y unos curiosos globulitos en el interior de los gusanos enfermos, glóbulos solo visibles al microscopio. Después de una serie de meses interminables, Pasteur reflexionaba: por lo menos he conseguido reunir unas cuantas camadas de gusanos sanos. ¿Morirán si los alimentos con hojas de moreras manchadas con las deyecciones de gusanos enfermos? Ensayó y los gusanos sanos murieron. Pero desgraciadamente, este experimento fue otro fiasco, porque en lugar de cubrirse de manchitas negras y morir lentamente, los gusanos atacados de pebrina sujetos al experimento pasaron a mejor vida en 72 horas. Descorazonado, Pasteur suspendió los experimentos. Sus fieles ayudantes estaban preocupados. ¿Por qué no intentaba otra vez el mismo experimento? Hernes fue enviado al norte de Francia para estudiar los gusanos de seda de Valenciennes, y Pasteur, sin una razón bien determinada, le escribió recomendándole repitiese allí el experimento que había fracasado anteriormente. Hernes tenía unas cuantas carnadas de gusanos, y la convicción, además, independiente del criterio de su maestro, que los globulitos en cuestión eran seres vivos, parásitos, asesinos de los gusanos de seda. Escogió 40 gusanos en buen estado de salud y los alimentó con hojas de morera buenas y sanas que no habían sido utilizadas por gusanos enfermos. Estos gusanos tejieron 27 capulos hermosos y en las mariposas que de ellos salieron no encontró glóbulos. Manchó otras hojas con mariposas enfermas machacadas y las dio a comer a los gusanos nacidos el día anterior, gusanos que vivieron una muerte lenta y cubrieron de motitas negras y tenían los cuerpos llenos de glóbulos subdivisibles. Con más hojas manchadas con mariposas machacadas, alimentó gusanos que se disponían a tejer sus capullos, y así lo hicieron. Pero las mariposas a que dieron vida estaban plagadas de glóbulos, y se malograron los gusanos procedentes de sus huevos. Hernes fue presa de gran agitación, que aumentó cuando las noches que pasó pegado al microscopio le mostraron que los glóbulos aumentaban enormemente en número a medida que los gusanos caminaban a la muerte. Hernes se apresuró a reunirse con Pasteur, a quien dijo: «Ya está resuelta la cuestión. Los globulitos están vivos, son parásitos, son los que hacen enfermar a los gusanos». Tuvieron que transcurrir 6 meses para que Pasteur quedara convencido de la razón que asistía a Hernes, pero al fin, cuando lo estuvo, retornó a su antigua tarea y volvió a reunir al comité. Los pequeños corpúsculos no son solo señal de la enfermedad, sino también la causa. Los globulitos están vivos, se multiplican, se infiltran por todas partes del cuerpo de las mariposas. Pasteur se dio cuenta entonces de que los globulitos causantes de la pebrina procedían de fuera de los gusanos, no nacían en su interior, y emprendió largas peregrinaciones para enseñar a los campesinos la manera de preservar a los gusanos sanos de toda contaminación por las hojas manchadas por gusanos enfermos. En aquellos días sufrió un ataque de hemorragia cerebral que le puso a las puertas de la muerte. Pero al enterarse de que habían sido suspendidas las obras de su nuevo laboratorio, cesó de esperar la muerte, se puso furioso y decidió seguir viviendo. Quedó paralítico de un lado, pero se dedicó a leer con todo ardor el libro del Dr. Smiles, Autoayuda, y resolvió continuar su obra con toda energía, no obstante su impedimento. Cuando debía haber continuado en cama o haber ido a reponerse a la orilla del mar, se puso de pie, vacilante, y salió cojeando a tomar el tren para el mediodía de Francia, alegando indignado
que sería criminal no acabar de salvar los gusanos de seda cuando tanta pobre gente se moría de hambre. 6 años estuvo luchando Pasteur con las enfermedades de los gusanos de seda. No había acabado de solucionarlo cuando atacó otra enfermedad a estos desgraciados animalillos. Pero ya conocía el terreno que pisaba. Tardó poco en descubrir el microbio de la nueva plaga.